Lograr una incomodidad lo menos incómoda posible para cada una de las partes, a efecto de que podamos generar un convenio consensuado entre las partes para que podamos presentarlo ante un juez y se pueda decretar el divorcio de la mejor forma y de la mejor manera. Es decir, el modelo precisamente donde como abogado y como terapeuta implementamos se llama parmutología. Pareja, mutación, cambio, logía, estudio, ¿no? El estudio de la mutación de las parejas. Desde esta propuesta donde el divorcio se constituye una mutación de la relación emocional que existe en la pareja. Sabemos que es un proceso el divorcio, pero ¿qué sentimientos hay en ese proceso? Mira, en el divorcio tú encuentras mucha frustración, encuentras mucho enojo, encuentras tristeza, encuentras depresión, encuentras traición, hay mucha ira, se toca con el abandono, se toca con la insuficiencia, se toca. Entonces, evidentemente, todos estos sentimientos, y bueno, hay un cúmulo más, Luis, o sea, es decir, sería interminable la lista de todos los sentimientos que experimentamos en el proceso de divorcio. En el momento en el que existe, le llamo yo una declaración de divorcio, en el momento que existe una declaración de divorcio, en ese momento quien recibe esta declaración, pues evidentemente contacta pues con todas sus heridas de nacimiento, ¿no? Abandono, traición, insuficiencia, desesperación, y la persona que propone como tal el divorcio, pues evidentemente también toca con culpa, toca o lo hace en una reacción de enojo por alguna otra circunstancia. Entonces, es inevitable que cuando esto sucede, vamos a trabajar le llamo yo, con el ser inferior de las personas. Es decir, vamos a trabajar con los dolores más profundos, con los enojos, con las vergüenzas, con la tristeza, con la soberbia también de las personas. Entonces, bueno, evidentemente todos estos sentimientos son los que tenemos que empezar a acomodar y reacomodar para que estos sentimientos precisamente no nos contaminen el aspecto jurídico, no nos contamine la elaboración de un convenio donde las dos partes queden lo mejor bien paradas posibles con respecto a sus hijos. Bueno, estás hablando de sentimientos, pero ¿cómo le haces desde una propuesta de amor, equidad, cuando en un divorcio hay tantos sentimientos adversos complicados? Tú lo sabes, como odio, venganza, ira, dolor, impotencia, incertidumbre. Uh-huh. Mira, de hecho, es muy curioso porque la misma conexión neuronal en tu cerebro, tú cuando sientes amor, Luis, ¿qué te hace a ti sentir amor? ¿Ver a quién? ¿A tu esposa, a tus hijos? ¿A quién, Luis? Sí, a tus seres más queridos o A tus seres más queridos. entrañables, ¿eh? Entonces tú ves un amigo entrañable, y entonces a lo mejor se conectan determinadas terminales nerviosas, ¿no? Neuronales, que hacen que sientas amor. Y curiosamente, por esas mismas terminales, está científicamente comprobado que por esa misma canalización neuronal también atraviesa el sentimiento del odio. ¿De acuerdo? Es decir, las mismas terminales nerviosas se utilizan para el amor que para el odio. ¿De acuerdo? De hecho, es más, para que exista el amor, tiene que existir el odio. Para que exista el amor en una relación, claro que también se tocan fibras, o sea, aunque una relación esté muy bien, una relación sea muy funcional, sea muy plena, sea muy lo que sea, finalmente también en una relación coexiste sentimientos de odio, sentimientos de enojo, porque el amor y el odio tienen que coexistir para que exista una relación y un sentimiento de esta naturaleza. Entonces, evidentemente, cuando llegan con nosotros, pues tenemos que empezar a trabajar con ese sentimiento de enojo, de frustración, de traición, para poder aceptarlo, poderlo mostrar en el consultorio, ¿no? Poderlo mostrar en el proceso terapéutico,
y poderlo como ponerle una pausa, como decir, ok, ahí está, ahí lo sientes, ahí está, y vamos a irlo trabajando poco a poco en lo que vamos desarrollando como tal un convenio, ¿de acuerdo? Porque también no podemos esperar, no podemos decir, bueno, pues de aquí a que trabajen el duelo, el odio, la incertidumbre, el enojo, la traición, todo, entonces ya después lo resolvemos jurídicamente. Humanamente no es posible esta circunstancia. Humanamente, es más, lo más sano en el momento en que hay una declaración de divorcio y la otra parte también ya ha dicho, adelante, vamos a divorciarnos, la sugerencia que nosotros hacemos con base en nuestra experiencia es que existe una separación de cuerpos, se llama, es decir, que existe una separación física ya para no desgastar la relación en este proceso de transformación que están viviendo. Y en todo esto, José Luis, ¿qué participación tienen los hijos? Mira, los hijos aquí son un factor fundamental porque principalmente una pareja que va a divorciarse, cuando tiene hijos, pues sí tienen un hilo conductor, un enlace, tienen, digamos, eh, una, una común unión, ¿no? Una unión común para toda la vida. Es decir, yo a la mamá de mi hijo, a la mamá de mi hija, las veré pues, toda la vida. ¿Me explicó? Hasta el día de mañana que sean nietos, etcétera, las veré en diferentes eventos. Tenemos ese hilo conductor y ese hilo conductor es el que hay que cuidar principalmente para poder sostener un buen entendimiento en la pareja. En la pareja que ya ha dejado de ser pareja, que ya hoy empieza a ser ex esposos, pero que nunca dejan de ser padres. Los hijos, en consecuencia, la función que tienen aquí es sostener ese hilo conductor. Sin embargo, necesitamos como encapsularlos desde la verdad. Es decir, ¿cuántas parejas hay que ya han declarado inclusive su divorcio, ya no quieren estar juntas, todo el tema, pero se topan con la creencia de los hijos? ¿Qué van a decir mis hijos? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a sentir? Yo no los quiero lastimar. Cuando la mayoría de los hijos que han estado en el proceso de Maitú, porque también en este proceso los invitamos, cuando tienen a partir de 11 años, los podemos invitar a una sesión, inclusive con los papás, con la mamá o con el papá, para poder como platicar un poquito con ellos, qué saben, qué están, qué sienten, qué han explorado, qué observan de diferencia en este proceso, ¿no? Donde la primera pregunta es, ¿tienes alguna idea qué haces aquí? ¿Por qué mamá, papá te han traído acá a platicar conmigo? ¿No? Y su respuesta en automático es, pues porque creo que mis papás se van a divorciar. Ok. Y lo más curioso, Luis, es que me lo dicen con una felicidad. De por fin se van a divorciar. Son perros y gatos. Por fin, parece que ya puede haber una luz. Puede ser que ya haya una luz de que deje de haber tanto conflicto y deje de haber tanta circunstancia hostil en casa. Entonces, precisamente los hijos, en el momento en el que abrimos esta caja de Pandora, para los papás dicen, hijo, no, que no sepa cómo se lo manejamos, cómo lo hacemos. En el momento en el que abrimos esta caja de Pandora, los hijos inmediatamente hacen como un respiro, decir, híjole, creo que esto está sucediendo. José Luis, te interrumpo unos segundos. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos a hablar nuevamente de este tema. ¿Qué participación tienen los hijos? Y como tú lo mencionabas, ¿no? Sí, es que no me puedo divorciar por mis hijos. ¿Qué tan válido es esa expresión? Regresamos. Claro. Continuamos. ¿Qué nos decías? Pues mira, estábamos con el tema de los hijos, ¿no? ¿Qué participación tienen los hijos en el proceso de divorcio? Y creo que es básica, Luis, definitivamente es básica. Los hijos creemos que los engañamos, creemos que ellos no saben, creemos que ellos no entienden. Sin embargo, sin lugar a duda, los hijos son unos grandes maestros. Los hijos saben y perciben perfectamente el conflicto familiar, el conflicto de pareja que existe. Los hijos evidentemente desean que papá sea feliz, inclusive si no es con mamá.
también y viceversa. Es decir, los hijos son una pieza clave en este proceso, pero ojo, no para utilizarlos como moneda de cambio, no para utilizarlos como un hilo de comunicación, porque ahí es donde sí viene una afectación a los pequeños. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Mira, como adultos, a veces nos sentimos, por ejemplo, enojados. Vamos a suponer que hoy tuve un día súper complicado y llego a casa y entonces sucede algo, veo algo que no me gusta y digo, no puede ser, qué raro, ¿qué pasa? Realmente a lo mejor no estoy enojado porque el florero está fuera de lugar, sino a lo mejor ni siquiera estoy enojado, a lo mejor estoy triste y esa tristeza la quiero cubrir con el enojo. Es decir, como adultos a veces no sabemos ni qué sentimos, pese a que como adultos tenemos una idea de que conocemos los sentimientos básicos. En un niño es más sutil esto y es más delicado. ¿Por qué? Porque el niño simplemente siente un malestar y no sabe qué siente. Lo único que siente es un malestar que lo va a llevar a enojarse o lo va a llevar a deprimirse, a retraerse, o lo va a llevar a aislarse, o lo va a llevar a desobedecer, a un tema de rebeldía, lo va a llevar a muchos lados. Hay muchas emociones en los pequeños cuando están en este proceso de divorcio. ¿Por qué? Porque normalmente los papás dicen, no, que todo quede igual. Es más, hasta la teoría jurídica dice, no, habrá que procurarle a los niños que todos quede igual, que sean intocables. Es inevitable que sean intocables. Es decir, en un proceso de divorcio, evidentemente este proceso está acompañado con los hijos y por supuesto habrá que buscar el menor daño posible e inclusive poder lustrar esta idea de que el divorcio es algo terrible, para decir, parece que el divorcio nos puede dar oportunidades valiosísimas, como a lo mejor, ¿qué crees? Vas a tener 2 casas, vas a tener 2 cuartos, vas a poder conocer cosas diferentes, vas a conocer... Es curioso porque cuando yo me divorcio la primera vez, la relación con mi hijo mejoró al 200%. Porque a lo mejor antes mi energía y mi atención estaba dedicada en resolver los problemas con la que era mi esposa. O en resolver mis conflictos emocionales por estar con mi esposa. Pero en el momento en el que se da este proceso, entonces empiezo a tener mayor calidad de tiempo con mis hijos. ¿Por qué? Porque ahora sí soy yo, conmigo y con mis hijos, para mis hijos. Claro que también los hijos constituyen una motivación muy importante para estar en este proceso en Amaitú, ¿no? Para seguir este modelo. Es decir, busquemos acomodarnos en esta incomodidad lo mejor posible para ti, para mí y para nuestros hijos. ¿Qué otras partes intervienen en este proceso de divorcio? Es que es una pregunta muy grande. Es una pregunta muy grande porque en un divorcio se dice que te divorcias de tu pareja, pero también te divorcias hasta de tus vecinos, te divorcias de la familia de tu pareja, de amigos, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos una pareja que resulta que era amiga de otra pareja y entonces en el momento que esta pareja se divorcia, pues estos amigos se quedan, híjole, yo con ella, yo con él, como para dónde? Entonces, evidentemente, claro que hay una intervención, o por ejemplo, la mamá, el papá del que se está divorciando, pues a veces desde sus creencias es, no te dejes y dale duro y sácale. Y hace unas horas, precisamente estaba platicando con el papá de una persona que se quiere divorciar, de un hombre que se quiere divorciar, y el papá está enojadísimo, ¿no? Y por qué casi debería de sacarla de las greñas a esa mujer, ¿no? Ok, ¿qué pasa si ese papá está influenciando a su hijo y obviamente pues el hijo... O sea, hay muchos factores detonadores alrededor de... Por eso, desde la parmutología, aquí todos son bienvenidos. Que me ha tocado sesiones en las que
hasta el hermano, ¿no?, de la divorciante ha venido a sesión y decir, vamos a ver, platiquemos, ¿no? Es que yo creo que el esposo debería de darle a mi hermana, tras. Y a ver, ¿cuál es la realidad? Vamos a aterrizar, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las posibilidades de él para poder otorgar una pensión alimenticia para ella, para sus hijos, con relación a los deseos de ella? A lo mejor ella quiere 100 y él gana 20, pues no le va a poder dar 100, ¿no? Y entonces a veces hay muchos ruidos exteriores, muchas opiniones que a lo mejor vienen desde una buena fe, a lo mejor vienen desde un ánimo de ayudar, ¿no? Pero evidentemente vienen desde las creencias, como este señor diciendo, debería de haberla sacado de las greñas. Híjole, entiendo que tú estás enojado porque están haciendo sufrir a tu hijo, pero, pero con calma. Porque si sucede eso, entonces va a ser un acabose legal, emocional para sus hijos, o sea, tus nietos. Entonces, aquí claro que interviene en el momento en el que se da la declaración de divorcio. Hay parejas que dicen, no vamos a decir nada, y no vamos a decir nada, y bueno, resulta que ya todo el mundo sabe, ¿no? Pero ellos dicen, no vamos a decir nada. ¿Por qué? Porque también se conecta con la hay vergüenza. cosas que no se pueden ocultar. Sí, definitivamente yo creo que dicen que el amor y el dinero no se pueden ocultar. Yo creo Es que correcto. el amor, el dinero y también el desamor no se puede ocultar. Oye, ¿qué pérdidas hay en un divorcio? ¿Qué pérdidas? Mira, yo creo que tiene que haber nuevas inversiones, yo diría. Tiene que haber nuevas inversiones. Es decir, de entrada, pues separar un lugar, ¿no? Es decir, una persona se va a separar y va a iniciar tiene que construir una casa, ¿no? Desde cero, desde comprar lo básico, ¿no? Evidentemente sus rutas, sus amistades. Hay muchas personas que dirán, yo me quedo con ella, ¿no? Y entonces yo ya no me llevo contigo, ¿no? Entonces ahí a lo mejor va a haber inevitablemente pérdidas económicas, va a haber pérdidas de amistades, va a haber pérdidas de familia, va a haber pérdidas. Pero aquí el reto es si vamos a permitir que un divorcio nos haga perder la paz, nos haga perder el equilibrio, nos haga perder el objetivo. Creo que eso sería la pérdida más catastrófica. Porque ¿cuál es el objetivo de un divorcio? El objetivo de un divorcio, la invitación aquí es que el objetivo de un divorcio sea mejorar, sea que la relación para sus hijos se beneficie y la relación para ellos mismos se beneficie. Es decir, el mejor ejemplo que le puedes dar a tus hijos es buscar su felicidad, ya sea con él, con ella, o sin él, o sin ella. La congruencia creo que es el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos. Entonces, en el momento en el que pierdes ese objetivo, en el divorcio, entonces sí se convierte en un campo de batalla, se convierte en una contienda. ¿Y cómo se solucionan los problemas económicos, la división de bienes, la pensión alimenticia, por ejemplo? Mira, yo creo que partiendo del punto de vista, partamos desde la definición legal, ¿no? La pensión alimenticia es, eh, debe ser suministrada con relación a las necesidades del acreedor, es decir, de los niños o quien vaya a recibir la pensión alimenticia, si también hay pareja, y con las posibilidades del deudor, ¿no? Esta parte donde a lo mejor los niños, yo recuerdo una vez un caso que llega una señora y me dice, oiga, pues es que yo me quiero divorciar y mi hijo gasta 50,000 pesos mensuales. Y yo, ok, ¿y cuál es el ingreso mensual de su esposo, de su aún esposo? Y me dice 30,000. ¿Y el suyo, señora? 10,000. Yo, ¿y cómo que su hijo gasta 50,000 pesos? O sea, no me salen las cuentas, ¿no? 30 más 10, pues 40. Y me dice que su hijo gasta 50 y usted le quiere pedir a su esposo 50, pues no me salen los gastos, ¿no?
Entonces, evidentemente tenemos que tener en cuenta la posibilidad de ambos padres de poder suministrar alimentos. Tenemos que tomar en cuenta cuál es la posibilidad económica con relación a la necesidad de los menores o de la persona que vaya a recibir también pensión. Así es como tenemos que calcular la pensión, con relación a las necesidades reales y a las posibilidades reales de cada una de las partes. Sí, a veces pareciera que se usa como venganza, ¿no? Sin duda, es decir, me hiciste perder los mejores años de mi vida, ¿no? Entonces, pues me tienes que pagar 500,000 pesos mensuales, ¿no? A ver, espérame, ahí estamos perdiendo el objetivo. Parece que estás muy enojado, muy enojada. Y ese enojo, claro, bienvenido ese enojo, pero vamos a ser conscientes que ese enojo nos va a llevar a irrealidades, ¿de acuerdo? Y por otra parte están los bienes a repartir, es decir, qué se ha construido durante el matrimonio, ¿no? ¿Cuál es el régimen conyugal en el que están? Si es sociedad conyugal, si es separación de bienes, ¿no? Entonces, hay un tratamiento para un régimen, por ejemplo, en sociedad conyugal, si resulta que durante la sociedad conyugal compramos una casa, un departamento, vehículos, homenaje, inversiones o constituimos una empresa, etcétera, bueno, pues evidentemente habrá que buscar un convenio que sea lo más equitativo posible, o sea, 50-50. Porque la sociedad conyugal, es decir, si yo hoy decido casarme bajo el régimen de sociedad conyugal, pues me estoy asociando al 50% de lo que yo vaya a obtener después de haber cerrado el matrimonio hasta su conclusión. Pues somos socios 50-50. Habrá que dividir 50-50. Lo más que se pueda. Lo más que se pueda. Hablabas de equitativo. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre equidad y justicia? Fíjate que la equidad como tal, yo considero que es realmente dar a cada quien lo que corresponde, lo cual ese es el concepto de justicia que se ha manejado universalmente. O sea, justicia es dar a cada quien lo que corresponde. Pero yo creo que esa es la equidad. Parece que la equidad a veces se ha malentendido, por ejemplo, con el tema de equidad de género, ¿no? Que si es igualdad o no. Es decir, una mujer tiene diferentes necesidades al hombre, el hombre tenemos diferentes necesidades a la mujer, y no le podemos dar lo mismo a uno que lo mismo al otro, sino más bien es la equidad va a atender a la necesidad y posibilidad real. ¿Se me explicó? Entonces, por ejemplo, de repente podemos ver que, vamos a suponer, un matrimonio que tiene una empresa que es muy productiva, ¿de acuerdo? Y derivado de esa empresa tienen determinados bienes inmuebles. Entonces quieren dividir ese patrimonio. A lo mejor él no tiene los skills, las herramientas necesarias para manejar esa empresa. Entonces a lo mejor ahí lo conveniente para ambas partes, para la disolución de esta sociedad conyugal, pues será que ella se quede con la empresa y a lo mejor él con los bienes. O viceversa, ¿no? Ponle él o ella a quien quieras. Entonces, parece que la equidad va a obedecer u obedece realmente al observar las necesidades y posibilidades de cada individuo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo equitativo? Ok, pues es lo que te haga, yo creo que lo que te haga sentir más cómodo, más en paz, más seguro, en este proceso que nos va a dar incertidumbres, ¿de acuerdo? Y la justicia, creo que ahí es el ya acceder a conceder estas circunstancias. ¿Qué le corresponde a cada quien? ¿No? ¿Qué es lo que construyó cada quien? Entonces, la diferencia entre justicia y equidad, creo que la justicia puede ser un concepto muy abstracto, muy a rajatabla, muy duro, mientras que la equidad creo que va a observar diferentes aristas de necesidades y posibilidades. Regresándome a José Luis Cortés. Sí. ¿Qué te hace ser abogado y psicoterapeuta? Es un extraño binomio, ¿no?
Sí, sin duda lo es. Fíjate que yo desde que estudiaba la carrera de Derecho, yo decía, volteaba a ver la psicología, ¿no? Volteaba a ver la psicología y decía, a lo mejor yo debería ser psicólogo. Sin embargo, el derecho también me resultaba apasionante. Al iniciar derecho, eh, tuve la oportunidad y la fortuna de experimentar varias terapias de grupo, muy orientada a temas de adicciones, muy orientada a temas de desarrollo humano. Y bueno, me apasionaba, me apasionaba. Sin embargo, los años, híjole, en un abrir y cerrar de ojos terminé la carrera de Derecho y veía que era apasionante para mí un litigio. Es como jugar un juego de ajedrez, son estrategias, son fórmulas, son maneras. Y la psicoterapia, evidentemente, pues el desarrollo y el crecimiento, pues vaya, creo que es la esencia del ser humano, ¿no? Y ¿Los roles cómo se combinan? Perdón que te interrumpa. Me sí, decías, y luego me contestas de cómo se combinan estos roles. claro. Continúa. Y entonces, en el momento en el que yo empiezo mi práctica profesional en el derecho, me apasiona. Sin embargo, nunca dejé de estudiar diferentes corrientes psicoterapéuticas. Entonces, era muy curioso porque un licenciado en Derecho en, en logoterapia, en especialista en adicciones, en fin, todas las corrientes, coaching ontológico, etcétera, todas las corrientes. Hasta que llegó, me acuerdo que tenía 30 años y dije, ya voy a dejar de ser abogado para dedicarme al desarrollo humano, ¿no? Sin embargo, evidentemente ya un hijo que mantener, ya el despacho en forma funcionando, dije, bueno, pues sigamos con esto. Y es precisamente en los últimos 5 años de mi vida que sigo estudiando ambas cosas, porque no he dejado de estudiar y creo que no dejaré de estudiar nunca. Donde digo, bueno, ¿cómo enlazamos esto? ¿Cómo enlazamos realmente un tema psicojurídico de una forma contundente? Y con mi historia de vida, ¿no? Entonces, pues digo, bueno, creo que necesitamos ayudar y acompañar a las parejas que inician este proceso de divorcio. Necesitamos acompañarlas a encontrar un poco de paz en este caos que se genera, ¿no? Porque evidentemente es un caos. Es un caos esta transición, esta transformación de ser pareja a dejar de ser pareja. Claro que nos lleva a un caos, claro que nos lleva a una crisis, claro que nos lleva a muchos desafíos, ¿no? Y precisamente con toda esta experiencia decir, wow, creo que aquí podemos humanizar lo que más se ha deshumanizado. El derecho se ha deshumanizado. Hoy podemos humanizarlo a través de un proceso psicoterapéutico que resuelva el reflejo jurídico que requiere el divorcio. Interesante, qué interesante. Vamos a una pausa musical, José Luis, y Con regresamos. gusto, Luis, Muchas gracias. gracias. Vamos a empezar a despedir. Tengo algunas preguntas todavía. Si una parte quiere divorciarse en Amaitu y el otro no, ¿qué hacemos? ¿Se puede? ¿No se puede? Sin duda que sí. Lo que buscamos en Amaitú es acompañar a quien quiera ser acompañado a tener una transformación de la mejor manera, ¿no? Entonces, hay muchos casos en los que ella dice, oye, yo quiero divorciarme de la mejor forma, de la mejor manera. Y en todo ese proceso, evidentemente, hay días en los que ella dice, lo quiero matar y le quiero sacar hasta los ojos. Y ahí estamos precisamente desde el abordaje terapéutico, señalando, a ver, vamos a platicar, vamos a mover, vamos a manejar, vamos a dejar fluir tu enojo, ¿no? Pero ese enojo nos va a nublar la vista para construir un convenio jurídico, obviamente, ¿no? Que sea razonable, que sea entendible, que sea llevable, que sea cumplible. Entonces, cuando la otra parte no quiere llevar este proceso, pues evidentemente inician como muchos ataques, inician muchos desdenes, muchas reacciones muy agresivas, donde entonces la parte que está en la Maitú empieza a desarrollar las habilidades para poder manejar estas agresiones, estas lesiones, de una forma
en la que va comprendiendo que parece que toda esa agresión que va en contra de ella no es en contra de ella realmente, sino parece que es en contra de lo que ella significa para él, ¿no? Entonces, cuando empiezan a comprender, a crear conciencia de las heridas del uno, del uno del otro, el que no está en proceso, el que no está en proceso en Amaitú, pues evidentemente empieza, por más que quiere atacar, agredir, etcétera, vamos dando la vuelta y vamos dando la vuelta y vamos dando la vuelta de tal forma que la persona que está en el proceso de Amaitú está fortalecida y se está fortaleciendo para afrontar esta circunstancia. Y claro que nos ha tocado que de repente llega la demanda y entonces demanda y contestación de demanda y pruebas y todo. Y por supuesto que llevar ese proceso, un proceso de un divorcio incausado, pero donde hay dos partes peleando, la parte que tiene toda esta asesoría y todo este acompañamiento emocional, terapéutico y jurídico conjuntamente, pues evidentemente tiene todos los elementos necesarios para afrontar esta contienda de la mejor forma o de la mejor manera, cuidándose a ella misma y cuidando a sus hijos y también cuidando, inclusive, que suena muy curioso, pero hasta cuidando al agresor, ¿sabes? Sí. Bueno, ahorita me has dado respuesta a cómo trabajas individualmente con cada una de las partes, ¿no? Se hace un acuerdo de divorcio, ¿cómo lo cumplen o cómo lo incumplen? Claro. Mira, como que la primera fase trabajamos con la pareja o con la persona, ¿no? Para poder comprender cuáles son sus puntos de unión. Tenemos que identificar primeramente qué los une además de sus hijos, ¿no? A lo mejor los puede unir una empresa, un recuerdo, un deseo, Entonces, desde ahí tenemos que encontrar el punto de unión, que va a ser el punto de comunicación, para poder precisamente dialogar y llegar a los acuerdos. Una vez con los acuerdos, habiendo arribado a los acuerdos, entonces podemos empezar a trabajar jurídicamente, presentarlo ante un tribunal, ante un juzgado, ante el juzgado familiar correspondiente, el convenio en el que se trabajó, y a la par en lo que este proceso de divorcio judicial, se lleva a cabo, buscamos tener todavía unas 3 o 4 sesiones adicionales para buscar el cumplimiento. Es decir, ¿qué vamos a hacer en caso de que no se cumpla? ¿Qué vamos a hacer en caso de que exista una imposibilidad? Es decir, parece que el convenio de divorcio tiene que tener como un manual de procedimientos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en el caso de que mi hijo se caiga a las escaleras y tenga que llevarlo corriendo al hospital? ¿No? Y a lo mejor tú no me quieres ni hablar, ni ver, ni nada, pero necesito comunicarte esto, ¿de acuerdo? Necesito comunicarte esto, necesitamos hacer como una unión para esto, necesitamos hacer un frente común. Entonces, lo que buscamos principalmente posterior al convenio es que las partes concienticen que tienen que hacer un frente común para el proyecto más importante de sus vidas, además de su propia vida, que son sus hijos. En todos los casos que atiendes o has atendido, José Luis, ¿qué porcentaje de éxito has tenido? Mira, aproximadamente el 75% lo logra. Y debo decirte que este 75% que lo ha logrado, a veces salen enojados con Amaitú, ¿sabes? A veces salen enojados con Amaitú. Porque... No era lo que querían pleito, querían sangre. Sí, porque a lo mejor lo que querían era realmente... querían realmente desbocar, ¿no? Sacar su furia, vomitar todas las emociones, todos los sentimientos. Entonces de repente se quedan así, ¿no? Y ahí es cuando los invitamos a un proceso personal terapéutico, ¿no? Evidentemente hay mucho trabajo respecto a los procesos personales terapéuticos post-divorcio para precisamente atender el proceso de duelo, aprender el luto, ¿no? dar seguimiento a todo este proceso del duelo. También viene una incomodidad, ¿no? A lo mejor donde dicen, ¿no? Oye, yo quería 50 pesos de pensión y resulta que el acuerdo fue de 30, ¿no? Y bueno,
pero el ceder a esa parte a lo mejor, pues pudo que no fuera una carnicería legal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que buscamos, precisamente por eso lo he insistido mucho, es llegar a una incomodidad lo más cómoda posible. Como dicen, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Pues ese mal arreglo, a lo que se refiere, el fondo de esa frase milenaria, de ese dicharachajo, es claro que llegar a un convenio, llegar a un arreglo, va a generar incomodidad, ¿no? Entonces a veces dicen, híjole, es que a Maitú no me dio lo que yo quería. Sí, claro, Maitú no te puede dar a lo mejor los 50, ¿no? Pero sí te puede dar la oportunidad de que no sea una carnicería esto y que sea lo mejor para ti, para ella, para él y para tus hijos. José Luis, se nos ha acabado el tiempo. Creo que da el tema para un segundo programa. Te comprometo aquí delante de nuestros radioescuchas de que tendremos que hacer otro programa. Tocamos apenas todas estas aristas. Habrá gente que le interese más. Sin duda. ¿Cómo te podemos contactar? Mira, en cualquier red social tú pones amaitú.divorcio y te va a salir hasta arriba. En la que quieras, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Threads, en YouTube, obviamente en la página www.amaitu.com.mx. Ahí están todos los links para poder mandar un WhatsApp y preguntar cualquier duda, cualquier circunstancia, hacer una consulta, programar una reunión, programar una cita y con mucho gusto pues estamos para todos estos casos que han decidido transformarse, que han decidido no continuar como pareja, sin embargo que pueden darse la opción de continuar en un respeto con la mamá o con el papá de sus hijos y hacer un frente común para los hijos. Sí, caray, y creo que sería increíble un segundo programa para ver, por ejemplo, las consecuencias sociales, emocionales y jurídicas del divorcio. Bueno, se podría hacer un programa completo. Sí, es un tema muy vasto. Lo planificamos, José Luis, con mucho gusto. Terminando este programa nos ponemos de acuerdo. Encantado. Sí, creo que ha despertado mucho interés. Muchísimas gracias, José Luis. Un placer y muchas gracias. Muchas gracias, Luis, y buenas tardes a todos. Gracias.